Saludo, mi amigo y hermano, bienvenido una vez más a seguir estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y lo que ella nos enseña para nuestras vidas. En este momento quisiera invitarte a tener un momento de oración. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia, por tu palabra bendita que es clara, que es sencilla, fácil de entender. Pedimos una vez más que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para reservar en nuestras vidas tu palabra y que podamos hacer la vida en nuestro ser. Una vez más me pongo en tus manos para ser usado por ti, como también te ruego, Padre, que tú seas bendiciendo a cada amigo y a cada hermano que está viendo este mensaje en el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Bien, la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Vale decir que Él es eterno. Venimos mirando este versículo hace mucho tiempo y la semana pasada recién vimos Jesucristo resucitó. Vimos tres razones por las cuales Jesucristo resucitó. Hoy, Dios mediante, veremos cuatro para concluir este tema. Cuatro razones por qué razón Jesucristo resucitó. Él había profetizado, mientras anduvo aquí en la tierra, varias veces, que iba a morir, iba a ser sepultado y resucitado de entre los muertos. Como por ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 22, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él ya lo había dicho en ocasiones anteriores. Pero por otro lado, debemos de entender que Jesucristo es el Señor y el Cristo. Así que los discípulos le costó mucho entender aquello mientras estaban con él. En tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2, en el versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Aquí la escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 2:36. Hablando la escritura. Dice, sepa pues, en Pentecostés, el apóstol Pedro, hablando. Sepa pues, ciertísimamente, con toda seguridad, con toda certeza, la casa de Israel, sepa cada individuo hebreo de la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor y el Mesías. La palabra Cristo es Mesías en griego. Así que Pedro les reta a los hebreos, les acusa que ellos habían crucificado al Señor y Cristo que Dios había enviado desde el cielo. Así que hoy continuaremos el tema de la semana pasada, hoy veremos la segunda parte. Jesucristo resucitó. Segunda parte. En cuarto lugar, veremos que Jesucristo resucitó para mostrar su poder. Al examinar la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las personas que resucitaron, todas dependieron de alguien que les resucitara. Esa es una cosa, por un lado. Pero por otro lado, cada uno de ellos volvió a morir. Interesante, cada uno de ellos volvió a morir. Pero sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, nadie le resucitó. No dependió de un hombre, como Jesús le dijo a Lázaro al cuarto día cuando fue a la tumba. Lázaro, ven fuera. Y él salió atado de manos y pies. Jesucristo resucitó solo. Jesucristo no dependió de que nadie le abriera la puerta, corriera la piedra para que él saliera.
Jesucristo nunca más, según la Biblia, volvió a morir. Así que en cuarto lugar, vamos a ver que Jesucristo resucitó para mostrar su poder. Te invito a ir al libro de San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 6. San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 6. Aquí el Señor hablando nos dice lo siguiente, capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cristo aquí se compara con la vid. Y Él nos enseña que separados de Él, nada podemos hacer. Nada somos. Versículo 5, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí vemos abiertamente, Jesucristo es la vid, la planta, el árbol. Y si se separa algo de una rama del árbol, va a morir. Por eso dice que separados de mí nada podéis hacer porque el hombre pierde la vida. Separado de Cristo pierde la vida. En el capítulo 15 de San Juan, versículo 10, dice la Escritura, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo nos mostró en su tiempo que vivió en la tierra, al examinar los evangelios, que Él siempre tuvo comunicación con el Padre. Él siempre oró. Hubo una buena relación con el Padre. Es más, la Escritura nos dice que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, y entre las 7 palabras que Él dijo mientras estaba crucificado, una frase fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera y única vez, el Señor Jesucristo sintió la separación de Dios Padre. En ese momento, el Padre había puesto todo el peso de nuestros pecados sobre los hombros de Jesucristo. Y el peso del pecado de toda la humanidad le mató. Por eso la Escritura dice que al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Jesucristo cargó tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y Él demostró en aquel evento su poder. Así que la Escritura, la palabra de Dios, es clara en mostrarnos que Jesucristo demostró su poder en la resurrección porque no dependió de nadie. Fíjate que ninguno de los discípulos fue a la tumba a ver ese primer domingo en la mañana, que después del día de reposo que no podían ir, a la tumba. Ninguno se reunió y dijeron, oye, chicos, ¿por qué no vamos a la tumba para correr la piedra para que Jesucristo salga? Nada de eso se ve en la Escritura. Ninguna preocupación, ningún plan lo vemos. Veamos las declaraciones de algunos apóstoles. En primer lugar, ¿qué fue lo que Juan declaró acerca de la resurrección de Jesucristo y su poder manifestado allí? En la primera epístola de Juan, en el capítulo 2,
Veamos lo que nos dice Juan en la primera epístola, en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Él nos dice, el que dice que permanece en él, el que dice, la persona que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Muy fácil. Al leer la Escritura nos damos cuenta que Él anduvo conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios Padre en su vida, con lo que dijo y con lo que hizo. El Señor Jesucristo siempre agradó al Padre. Allí mismo en 1 de Juan, veamos qué nos sigue diciendo Juan en su primera carta, capítulo 2, pero el versículo 28. Observa, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿De qué nos damos cuenta que Juan está diciendo que debemos de permanecer en Cristo? Porque Él un día va a venir a buscarnos, mostrando su poder en la resurrección de entre los muertos y vendrá a buscarnos. Vivamos una vida digna de un cristiano para que no nos alejemos de Él avergonzados. Muchos hoy menosprecian la escritura de la palabra de Dios. Muchos creyentes no creen, muchos creyentes titubean, muchos creyentes hablan de la Biblia, muchas cosas de la Biblia, pero de repente cuando están cerca de la muerte, dudan. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. No, debemos de permanecer en Él. Nuestra fe, nuestra confianza debe seguir puesta en la persona del Señor Jesucristo. Y también en su segunda carta de Juan. Juan, en su segunda carta, en el versículo 9. Segunda carta de Juan, versículo 9. Veamos aquí lo que nos dice Juan. Cualquiera que se extravía, segunda Juan 9, que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera o permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Nosotros como creyentes debemos de vivir como Cristo y en Cristo, no importa la situación o condición en la que estemos. Muchas veces el creyente está contento y se siente bien solo cuando todo le va bien en su vida. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, la tribulación, muchas veces titubeamos. Sin embargo, es en la prueba, en la tribulación, en la dificultad, es donde debemos brillar mucho más para el Señor Jesucristo. Así que Juan nos está enseñando aquí la importancia de la fidelidad a Cristo, por medio del permanecer en Él, perseverar, como también usa. Dos lenguajes, dos palabras usa Juan aquí en San Juan y en su epístola en cuanto a nuestra fidelidad para con el Señor. Importante. Veamos lo que Pablo nos enseña acerca del poder del Señor Jesucristo. Pablo dijo que hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Vayamos por favor al pasaje muy claro que Pablo nos comparte, que se encuentra en Romanos capítulo 6. Aquí está abiertamente Pablo enseñándonos este tema. Romanos capítulo 6. Y en el versículos 3 al 5, Romanos 6, versículos 3 al 5, nos dice el apóstol: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Pablo nos advierte que cada uno de los creyentes hemos sido bautizados en Cristo. ¿Por qué dice en Cristo? Aunque sabemos que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque fue Cristo quien murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Al tercer día salió de la tumba vivo. Y Pablo dice, así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también un día resucitaremos. Tendremos un cuerpo nuevo. Por eso que Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados, igual que los muertos, en un abrir y cerrar de ojos, y todos subiremos al cielo. Ese poder lo vamos a tener, o lo tenemos, espiritualmente ya lo tenemos, como dice aquí la Escritura. Porque si fuimos plantados juntamente con la semejanza de su resurrección, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros también espiritualmente seremos resucitados y tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, como el de Cristo. Cristo murió con un cuerpo, pero resucitó con otro muy diferente. Un cuerpo glorificado, sin sangre. Porque la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. Fíjense que los discípulos decían, hoy un fantasma cuando andaba caminando sobre las aguas, porque él ya había resucitado entre los muertos y tenía un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Pablo también nos agrega en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Observemos, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el poder está en Cristo. Y Cristo nos dejó el poder después que resucitó de entre los muertos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que toda autoridad, todo poder se le dio a Él. Y Él se lo entregó a los 12. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos motiva, nos ayuda, nos alienta a seguir adelante. Y que no estamos solos. Recordemos, ¿qué fue lo que Juan nos dijo? Juan nos dijo que Cristo dijo, yo soy la vid, la vida, la vid, la que da vida. Vosotros, pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Así que nosotros tenemos que estar unidos a Cristo. Con Cristo somos la mayoría. Separados de Él, una derrota total. Tenemos que siempre andar con Cristo, pensar en Cristo, vivir en Cristo. Veamos qué más nos dice el apóstol Pablo en su libro de Romanos, escrito en los Romanos capítulo 1, en el versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice aquí el apóstol Pablo que fue declarado hijo de Dios con poder. Fíjate, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos. Cristo, a través de su resurrección de entre los muertos, mostró todo poder. Y eso lo hace a él ser diferente a cualquier otro individuo o persona. Muchos creen en muchas cosas. Muchos creen en Mahoma, otros creen en Buda, pero sus huesos todavía están allí, en la tumba. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, al tercer día, resucitó de entre los muertos y Él vive. Por eso, los ángeles dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Entonces nosotros debemos de creer en ese Jesucristo, aquel que tiene todo poder.
toda autoridad sobre la humanidad. Veamos qué opina Pedro en cuanto al poder del Señor Jesucristo. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3, 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro nos comparte aquí que nosotros tenemos, gracias al Señor, un renacimiento. Vamos a volver a nacer para una esperanza viva. Tenemos, dice Pedro, una esperanza viva, no una esperanza muerta. ¿Cuánta gente lastimosamente hoy tiene una esperanza en un muerto, en uno que está sepultado? Pero ¿habías pensado, tu hermano y amigo, que el Cristo en que tú crees y yo creo nos da, según Pedro hablando, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos una esperanza viva y nueva gracias a la resurrección del Señor Jesucristo? Qué potente la palabra de Pedro aquí. El capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 22. Veamos qué más agrega aquí el apóstol Pedro. 3:22. Observa: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él, aquel que subió al cielo después de la resurrección entre los muertos, subió al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él, dice la Escritura, le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué interesante. Todo arriba está sujeto a él. ¿Cómo se llama eso? Poder. Gracias a la resurrección que él demostró, tiene todo poder. Amén. Gloria a Dios por eso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu Señor. Y ese es mi Señor, que tiene toda autoridad, todo poder. Quinta razón, porque Jesucristo resucitó. Para ser cabeza de su iglesia. En el mundo hay muchas iglesias, pero lastimosamente no todas las iglesias son del Señor Jesucristo, aunque algunas se llamen iglesias de Jesucristo. Jesucristo es el único quien lo llena todo y en todo. Pablo, el apóstol, nos habla en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 20, lo siguiente. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 20. Observa. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate que el apóstol Pablo ahora está diciendo exactamente lo mismo que Pedro nos dice en su epístola. 22. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió, después de la resurrección de Jesucristo, estando en el tercer cielo, sometió todo bajo los pies del Señor Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Dios el Padre dio a Cristo como cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces,
la pregunta que viene a mi mente es, ¿quién es el único máximo en toda la humanidad? Jesucristo. No hay otro. Sin duda alguna, no hay otro superior a Jesucristo. Él mostró su poder y Él murió, fue sepultado y resucitado de entre los muertos para ser la cabeza de su iglesia, de todos aquellos que ponen su fe, su confianza, su esperanza y están y permanecen en Cristo. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Qué es lo que el apóstol nos dice aquí en Filipenses 2, 9 al 11? Dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en él, no en uno de los, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué más puedo agregar? Pues la Biblia lo dice todo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra esta gran verdad, apoyada también por Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Observemos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Punto. Impresionante. Sexta razón por la cual el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos es para poder justificarnos a cada creyente, a cada hombre, a cada mujer que ha creído en la obra redentora del Señor Jesucristo, tal y cual el Señor nos revela en su palabra, la Biblia. Y Él, dice la Escritura de la palabra de Dios, que nos justifica ante el Padre. Él va a mostrar las marcas en sus manos, en su frente, en su costado y en sus pies. Padre, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por ella. Él murió y resucitó de entre los muertos para justificarnos. Observemos, por favor, lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 24. Romanos 4, 24. Aquí el apóstol Pablo nos dice en Romanos 4, 24 lo siguiente. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo es como la conclusión de su muerte. El evento de la cruz no está completo sin la resurrección. El Señor murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Cuando Juan el Bautista, inspirado por Dios, dijo a los judíos en el Jordán, a la orilla del Jordán, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los judíos entendieron perfectamente en su cerebro
el sacrificio que por años los hebreos hacían, pensando en el Cordero futuro. Ahora bien, todos esos corderos murieron y nunca más vivieron. Pero Cristo es un cordero diferente. Como el cordero pascual que celebraron los hebreos en Egipto, según el libro de Éxodo, quedaron muertos. Pero Cristo resucitó para justificarnos, entrar al cielo y mostrar sus marcas al Padre. Padre, yo ya cumplí, como dijo el apóstol Pablo antes de morir. He guardado la fe, he corrido la carrera. Cristo también cumplió ante el Padre. Así que somos justificados gracias a su obra redentora que Cristo hizo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Muchos de nosotros conocemos de memoria Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y quedamos hasta allí. Pero veamos el 24, por favor. Vemos el 24. Siendo justificados. Fíjate, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Qué interesante. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió, Él nos compró con su sacrificio. Y el broche de oro en el sacrificio de Jesucristo fue su resurrección. Aunque muchos no creyeron, aunque los hebreos no le creyeron. En los hebreos hablo de los que vivieron en el tiempo de Cristo. Él resucitó de entre los muertos. Qué interesante. Capítulo 5 del libro de Romanos y en el versículo 9. Romanos 5:9, ya que estamos ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la resurrección es parte de la salvación. ¿Por qué? Está completa cuando hasta la muerte, sepultación y resurrección de entre los muertos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y por último, séptima razón por la cual Jesucristo resucitó fue para llevarnos a casa de su Padre. Jesucristo resucitó para llevarnos a casa de su Padre. Qué maravillosa palabra encontramos aquí, y eso lo dice Juan en su capítulo 14. San Juan capítulo 14. Observemos por un momento aquí San Juan capítulo 14 en los versículos 2 y 3. 2 y 3. Dice Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ningún hombre, ninguna mujer puede por sí mismo entrar al cielo. Para poder llegar al tercer cielo, se requiere de la persona de Jesucristo. Cuando Daniel, el profeta, oró a Dios para que le revelara aquel sueño, el ángel que vino a hablar con él fue perturbado mucho tiempo cuando tenía que pasar por el segundo cielo, que es la habitación del diablo. Le costó mucho llegar aquí.
Así que no es fácil. El hombre no va a llegar fácil al cielo como yo compro un boleto de avión. Hay un solo persona que nos puede llevar. Por eso Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy pues a preparar lugares para vosotros, para que donde yo estoy, dijo él, vosotros también estéis. Y se me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo lo va a lograr? Versículo 6, San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la única persona que nos puede llevar a la presencia de Dios es Jesucristo. Porque Él lo es todo, como ya hemos visto en estos 2 domingos. Jesucristo es el todo en la humanidad. Porque por medio de la muerte y de la resurrección, los creyentes los creyentes entraremos en la gloria del Padre. Pero es por Cristo, por su muerte, su sepultación y su resurrección entre los muertos. Por Él entraremos allá. La Biblia nos dice que los creyentes seremos conformados a la imagen de Cristo. Cuando estemos allá, seremos tal como Él es, dice Juan, el apóstol. Así que Pablo, el apóstol Pablo, lo confiesa y dice lo siguiente en el libro de Filipenses. Por favor, veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Fíjate aquí, capítulo 3, en el versículo 20. Filipenses 3:20, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía, está hablándole Pablo a los creyentes en Cristo, los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Él vendrá, dice la Biblia, del cielo, y estará en las nubes y seremos arrebatados y transformados. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, fíjate, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo pecaminoso, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tendremos un cuerpo tal y cual al de Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Su poder, que tiene Él, que lo demostró en su resurrección, lo va a ocupar para transformar este cuerpo netamente pecaminoso y completamente pecaminoso. Seremos semejantes a Él. Vamos a mirar, por favor, al libro de Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y aquí en el versículo 2. Primera de Juan 3:2. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, lo que Juan está diciendo aquí, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué impresionante lo que nos dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. Jesucristo. ¿Y por qué esto es así? Porque Él es eterno. Ya lo hemos visto, Jesucristo es eterno.
David lo dijo. Recuerde, la semana pasada vimos en el libro de Salmo capítulo 16, en el versículo 10, que Dios no iba a permitir que su santo viera corrupción. Recordémoslo, por favor. Salmo 16. Salmo capítulo 16. Aquí, en Salmo capítulo 16, en el versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, el apóstol, lo reiteró en el día de Pentecostés, se llaman en Hechos 2. Hechos capítulo 2, por favor, en el versículo 27. Aquí Pedro dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una de las 3 profecías que Pedro le citó a los hebreos en Pentecostés, y aquí le cita la profecía de David. Jesucristo es el único inmortal. Y ya David lo había profetizado. No permitirás que tu santo vea corrupción. Veamos lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esto es para el hombre, inaccesible para el hombre, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Pablo pone el sello. Amén. Así es, el único que tiene inmortalidad, dice el apóstol Pablo aquí. Jesucristo resucitó. ¿Por qué lo crees tú? ¿Por qué lo creo yo? Simplemente porque la Biblia lo dice. Yo no estuve, y doy gracias a Dios que no viví ese tiempo, porque tal vez hubiese sido uno más de aquello que hubiese gritado: crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Veamos lo que el apóstol Pedro nos dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. Hechos, capítulo 3, versículo 15. Observemos, por favor, a la Escritura. 3:15. Dice el apóstol: y matasteis, Pedro aquí lleno del Espíritu Santo hablando con los judíos, le dice: y matasteis al autor de la vida. Nota cómo Pedro describe al Señor Jesucristo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro vio al Cristo resucitado. No solamente resucitado, sino clavado. Cuando le juzgaban, cuando le ponían la corona de espinas, ahí de lejos en el fuego, calentándose, veían cómo torturaba a Cristo. Y él lo veía. Cantó el gallo, sonó la trompeta en esa diana que tocaban la tercera vez. Y Jesucristo miró a Pedro, y Pedro miró a Jesús, y se le llenaron sus ojos de lágrimas a Pedro, porque había jurado que no le iba a negar. Y Cristo le dijo: sí, me vas a negar. Pedro lo vio. Es un testigo visible del sufrimiento de Cristo. Veamos en Hechos, capítulo 10, versículo 40. Hechos, capítulo 10, versículo 40. Que nos dice aquí la Escritura. Hechos 10, 40. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Qué impresionante. Las palabras de Pedro aquí a los judíos. Yo le di, pues. Yo comí con Él. Comimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Tú puedes ver también el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mi amigo, ¿estás seguro
que Cristo también te va a llevar a ti al cielo? ¿Estás seguro que tú vas a ser tomado de la mano de Cristo? ¿Tu mano va a asir la mano de Cristo para subir al cielo? ¿Estás seguro que tú entrarás a la gloria de Dios, como hemos visto, gracias a la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo? ¿Estás seguro de que tú has sido justificado por Cristo? ¿Estás tú permaneciendo en Cristo? ¿Estás unido a Cristo? Si tal vez tu respuesta es no a estas preguntas, quiero que sepas que aún tienes la oportunidad de ir humildemente, humillándote de rodillas a Cristo y confesando a Cristo que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Creer en tu mente, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Nosotros, los creyentes, debemos y tenemos la responsabilidad de dar testimonio a nuestros amigos, vecinos y parientes de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Ese es nuestro ministerio. Compartir el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Compartir esta buena noticia con aquellos que no tienen esta seguridad, con aquellos que no son salvos, para que tengan la oportunidad de entrar también al cielo. Y mientras tanto, vivamos aquí en la tierra, moldear a cada uno de los creyentes a la imagen de Cristo. Esa es tu misión y esa es mi misión. Oremos. Gracias, Padre, te damos por la sencillez y la claridad en que los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, nos han hablado hoy acerca de la vida, muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Y gracias, Padre, porque ellos nos motivan a nosotros y nos mueven a nosotros y nos enseñan esta certeza tan grande que entraremos a la gloria de Dios. Gracias a la persona de Jesucristo por todo el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos en la tumba al tercer día. Y si creemos aquello, entraremos a la gloria de Dios Padre. Gracias, Padre, porque no merecemos nada. Y hemos aprendido que separado de Cristo, nada podemos hacer. Permite que seamos fieles a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano, una vez más, por estar estudiando la Escritura y especialmente la persona de Cristo. Podemos estar de aquí hasta que Él venga a buscarnos hablando de Él. Nos vemos la semana entrante y por favor, está orando para que luego nos podamos congregar en nuestro templo. Te estaremos avisando en pocas semanas para que nos juntemos porque nos hace falta que nos abracemos y cantemos y compartamos a Cristo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.